Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar la continuación de la videoconferencia número 7 que hicimos el sábado. Recuerden que es el último tema de trabajo. Entonces, lo mismo, la tabla de integrales indefinidas. Estábamos por la técnica de integración de fracciones parciales. Ya vimos el caso 1, el caso 2. Hoy nos quedaban el caso 3 y el caso 4. Entonces vamos a empezar en el caso 3. El caso 3 ocurre cuando Q de X, recuerden que Q de X es el denominador, Q de X, denominador, ¿listo? Contiene factores cuadráticos irreducibles, ninguno de los cuales se repite. Si Q de X tiene un factor, entonces si son cuadráticos, pues son de esta forma, ¿cierto? AX al cuadrado más BX más C, en donde B al cuadrado menos 4AC es menor que 0. El discriminante tiene que ser menor que 0 para asegurarnos que nos dé un valor real. Entonces eso para tenerlo bien claro. ¿Listo? Entonces la expresión R de X sobre Q de X tendrá un término de la forma AX sobre AX al cuadrado más BX más C. Entonces vamos a hacer un ejemplito donde lo vamos a ver. Entonces dice el caso 3, vamos a hacer la integral de 2X al cuadrado menos X más 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es presentar la integral de una mejor manera. Vamos a separar esa integral en fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir esa integral de otra manera. Entonces, lo primero vamos a tomar 2x al cuadrado menos x más 4. ¿Sí? Y lo vamos a dejar en el denominador x al cubo más 4x. Entonces, vamos primero a trabajar el denominador. Entonces, ¿eso qué nos daría? Esto nos daría, dejemos el numerador igual, 2x al cuadrado menos x más 4. El denominador lo vamos a factorizar. Eso nos da x que multiplica a x al cuadrado más 4. Y así se factoriza el denominador. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué no podemos hacer absolutamente nada? Porque tenemos una x que es lineal y el otro es un binomio que está elevado al cuadrado pero con suma. Recuerden que para factorizar yo puedo el que es con diferencia de cuadrados, con suma no es posible factorizar. Pero me apareció el término cuadrático. Miren, este es el término cuadrático. Esto me devuelvo aquí. Aquí cuando dice ax cuadrado más bx más c es la forma completa cuadrática, pero no quiere decir que deba aparecer en esta forma. Quiere decir es que debe haber una factorización donde haya al menos un denominador con término cuadrático, es decir, con la variable mayor exponente elevada al cuadrado, porque ese es el grado de un polinomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que 2x al cuadrado menos x más 4 sobre x al cubo más 4x se puede expresar de la siguiente forma.
Entonces voy a arrancar con esta. Este es un factor lineal. Este es lineal, porque su máximo exponente es 1. Como es lineal, recordamos el primer caso, A, ponemos solamente A sobre X, más este segundo factor es el cuadrático, que es el que se va a poner en el caso especificado. Debe ir a X más B. Como ya tenemos una A, pues no vamos a poner el mismo A, tocaría otra letra. Entonces CXB. Bueno, se puede en ese orden, pero digamos que para no perderme, yo le tomo el orden del alfabeto. BX más C sobre el factor cuadrático, que es X al cuadrado más 4. Resulta que al hacer esta suma de fracciones me debe dar lo que está acá inicialmente. Entonces, para hacer una suma de fracciones, recordemos, toca sacar denominador común. Entonces multiplicamos X por X al cuadrado más 4. ¿Y esto a qué será igual? Será igual a ¿qué? Empecemos con el primero. Denominador X. El término que le falta es X cuadrado más 4. Entonces por eso es A por X cuadrado más 4. Más, vamos con el segundo. Tengo denominador X al cuadrado más 4. ¿Qué le falta al denominador? X. Entonces queda BX más C por X. Y entonces, ahora, ¿qué obtengo? Tomando los dos extremos, observo que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Los denominadores ya son iguales porque el uno es la factorización del otro. Perdón. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. 2x al cuadrado menos x más 4 debe ser igual a A por x al cuadrado más 4 más bx más c por x. Esto es lo que vamos a verificar porque ya los denominadores los tenemos. Para poder reemplazar quién es A, quién es B y quién es C en esta. ¿Sí? Al final vamos a reemplazar esos valores en esta verde. Entonces vamos a ir a una nueva hojita y vamos a trabajar esto. La subimos y trabajamos entonces. Por ahora aquí a la izquierda, 2x al cuadrado menos x más 4 igual. A la derecha hacemos las cuentas. A por x al cuadrado más A por 4 o 4A más, vamos con la otra, bx por x, b por x al cuadrado más c por x. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar a separar. Entonces arranquemos separando lo que está al cuadrado. Entonces aquí a la izquierda está el cuadrado, este está el cuadrado y este está el cuadrado. Vamos a poner los coeficientes. Entonces, ¿qué tengo? 2 es igual a A, que es el primer coeficiente, más B. ¿Hasta ahí claro, chicos? Ahora vamos con las X. Entonces, ponemos los coeficientes. Para X está el coeficiente menos 1, aquí a la izquierda. Igual, miremos a la derecha, está solamente este, que es el coeficiente C. Y ahora con fucsia, las constantes. Tengo la constante 4 y la constante 4A. 4 y 4A. Entonces vamos a hallar esos valores. Ya tengo un valor,
Entonces de acá yo ya tengo un valor inmediato. C es igual a menos 1. Ahora, A ya también lo tengo prácticamente inmediato, porque si yo tengo que 4 es igual a 4A, este de acá, el nuevo chulito que acabo de poner, es porque necesariamente A es igual a 1. ¿Sí? Recuerden que 4 está multiplicando, acá aplicamos su inverso multiplicativo, que es dividir por 4, 4 dividido en 4 me da 1. Entonces ya tengo que A vale 1. Me faltaría encontrar acá el valor de B, pero el valor de B lo encuentro fácilmente sabiendo que A vale 1, entonces dice A más B, aquí es donde va A, pongo 1, más B, despejo B, y B sería igual a 2 menos 1, eso también es 1. Entonces tengo A, B y C. ¿Listo? Entonces, recordemos dónde es que hay que reemplazar eso, en este círculo verde. Aquí hay que reemplazarlo. Entonces voy a copiarlo para no escribir todo otra vez. Lo copio acá. Le quito esto y vamos a trabajarlo aquí. Voy a quitar esta de acá, estos chulitos. Entonces ya tenemos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces A nos dio 1. Quito A y pongo 1. Lo pongo con verde porque esa era la notación que tenía de la importante. B, ahora puedo quitar B y cambiarlo. B también me dio 1. Lo voy a escribir, aunque ustedes saben que el coeficiente 1 no es obligatorio, pero lo voy a escribir para que se vea bien la transposición. Y C lo quito y sé cuánto es que vale, menos 1. Entonces me toca escribirlo así porque es negativo. Por lo tanto, la integral, me devuelvo, de 2x al cuadrado menos x más 4 sobre x al cubo más 4x de x, me queda ahora una integral muy sencilla. Me queda la integral de 1 sobre x de x, la voy a partir de una vez, más la integral 1 por x, más por menos da menos, menos 1 sobre x al cuadrado más 4 de x. ¿Listo? Y eso ya es una integral que ustedes la pueden sacar por algún método. Entonces, voy a dejarlo enunciado. Esta seguimos acá. Entonces, integral de 1 sobre x de x más, esta le voy a cambiar el color, esta de acá la podemos abrir porque yo sí puedo separar sumas y restas en el numerador, en el denominador no. Esto sería x sobre x al cuadrado más 4 de x menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más 4 de x. Estas integrales pues ya se les puede aplicar
Algunas salen inmediatamente, la primera por ejemplo, y las otras salen por sustituciones más o menos sencillas. Entonces vamos a ir acá, voy a subir acá la integral, todo esto. Entonces, la primera la tenemos sencillita, la primera es inmediata. Me voy acá, acá creo que la tengo, sí, miren. 1 sobre x de x. Eso es logaritmo natural de x más c. Entonces, ya la tenemos. Entonces, esta es igual a logaritmo natural de x. El más c lo vamos a poner al final. Entonces, esta ya está, es inmediata. Recuerden que cuando es logaritmo hay que ponerle el valor absoluto porque hay que asegurar que sean valores positivos. Esta segunda no es inmediata, pero se puede sacar por alguno de los métodos de integración antes expuestos. Esta se puede trabajar por una sustitución sencilla o cambio de variable. U es igual a x al cuadrado más 4, ¿sí? Y voy a decir de u es igual, la derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de 4 es 0, no se anota, de x, ¿no? Miren lo que tenemos acá. X de x, casi que lo tenemos. Nos toca escribirlo mejor. X de x es igual a de u sobre 2. Entonces ya tenemos qué es u y qué es x de x. Entonces, ¿cómo me queda la integral? Integral de x de x, que eso es de u medios, y en el denominador queda x al cuadrado más 4, que eso es u. Y entonces, ¿qué hago acá? Me da un medio, lo puedo sacar de la integral, porque es una constante, y me queda de u sobre u. Y eso es una básica, es la misma que se usó para la primera integral, para esta. 1 sobre x de x, que eso es lo mismo que poner de x sobre x, es logaritmo natural. Entonces, me voy acá, esto sería igual a un medio de logaritmo natural de u. Pero como nosotros no estamos trabajando con u, sino con términos de x, entonces sería un medio de logaritmo natural. U es x al cuadrado más 4 más c, pero recuerden que esto es de una integral larga, el c lo vamos a poner al final. Entonces voy chuleando, voy encerrando lo que ya tenemos listo. La primera integral, la segunda. Ahora vamos con esta tercera, la voy a hacer con función. Esta tercera la vamos a hacer aquí con función. ¿Listo? Entonces, esta es una básica que es una inversa. Acá me voy a devolver para la tercera. Acá, miren esta. No habíamos usado estas de aquí abajito, miren esta. Si yo tengo 1 sobre x al cuadrado más 1,
de x, eso es igual a tangente a la menos 1 de x. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Se va a aplicar de la siguiente manera. Me pego acá, perdón, voy a pegar la foto donde vamos. Entonces ahora sí voy a pegar la foto. La forma de esa integral más general es esta. Entonces, ahí es con 1, pero si es con a al cuadrado, ¿sí? Entonces se aplica de esta manera. 1 sobre a por tangente a la menos 1 de x sobre a más c. Entonces, ya teniendo eso, vamos a escribirlo de esa manera. 1 por dx de x. Entonces dice x al cuadrado lo tengo más a al cuadrado, yo tengo un 4. Entonces 4 lo voy a escribir de la forma a al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿eso a qué será igual ahora sí? Eso es 1 sobre a, es decir, sobre 2, por tangente a la menos 1, o la inversa de la tangente, que es arcotangente, de x sobre a, o sea, de x medios, la c, ahorita se la ponemos. Entonces ya tenemos la integral de la primera, de la segunda y de la tercera. Por lo tanto, la respuesta es, recordemos que nosotros partimos de esta integral. Entonces, integral de 2x al cuadrado menos x más 4 sobre x al cubo más 4x de x fue igual a la solución de estas tres integrales. Entonces, logaritmo natural de x más 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Recuerden que cuando son logaritmos hay que ponerle el valor absoluto, más 1/2, perdón, esa no es más, aquí va con un menos, ¿cierto? Entonces aquí va con un menos 1/2 de tangente a la menos 1 de x medios, y ahora sí le ponemos más c. Esa sería. Entonces miren que una integral que al principio uno no hallaba qué hacer con ella, que era imposible trabajarla, ahora resulta que sí podemos resolverla porque la dividimos en dos fracciones que se sumaban. Entonces eso es lo interesante de fracciones parciales. Es un método que puede ser un poquito largo por el manejo del álgebra, pero a la hora del test es un método que es muy sencillo, que me bota casi integrales inmediatas, o toca hacerles, como en este caso, un pequeño arreglito. ¿Listo? Acá, digamos que esta es como toda la explicación, la hice paso por paso. Aquí les dejo el pantallazo de la actividad. Aquí se me fue algo que no era de este. Les borro porque se me pueden confundir. Esta se me fue de la diapositiva que sigue adelante. Aquí está como mejor escrita para que ustedes la vean. Y la anterior porque la hice paso por paso. Bueno, antes de pasar al paso 4, ¿está claro? Bueno, sigamos al paso 4. Entonces el paso 4 es cuando tenemos factores cuadráticos de este tipo, pero repetidos, es decir, elevados a un exponente. Entonces, ¿qué se hace? Se toma lo mismo a x más b, pero entonces, si está repetido al cuadrado, se repite dos veces. El primer factor por, en la segunda fracción, el mismo factor elevado al cuadrado. Si estuviera la 3, el primer factor en el denominador, más
el segundo factor cuadrático elevado al cuadrado más el mismo factor ahora elevado al cubo. Así hasta r veces dependiendo del exponente que salga. Y pues ahí se desarrolla toda el álgebra para encontrar quiénes serían A, B, C, D, etc. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Me piden que evalúe esa integral. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle un poquito el lenguaje a esa integral. Entonces yo voy a escribir 1 menos x más 2x al cuadrado menos x al cubo sobre x por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí la ventaja es que ya no lo tienen factorizado. Como ya no lo tienen factorizado, es simplemente separar. Pero para separar tengo que tener claro qué es cada cosa. Entonces, este de acá es un factor lineal, ¿sí? Porque su máximo exponente es 1. Este segundo es un factor cuadrático, pero es un factor cuadrático repetido. ¿Cuántas veces? 2 veces porque es el exponente. Entonces, repetido 2 veces. Entonces vamos a mirar acá. Quiere decir que esta fracción se puede separar en 3 fracciones de la siguiente manera. Entonces, como el primer factor es x y es un factor lineal, arriba va una sola constante, a sobre x, más. El segundo factor es un cuadrático, bx más c. Voy a usar esas letras. Sobre el factor cuadrático inicial, que es x al cuadrado más 1. Más, ojo, está repetido 2 veces porque tiene el exponente al cuadrado. Entonces quiere decir que aquí va otra letra, voy a ponerle al alfabeto, de x más e sobre el mismo factor, pero elevado al cuadrado. Eso es lo que, y paramos ahí porque el máximo exponente era 2. Si fuera 3, tocaba escribir fx más g sobre x al cuadrado más 1 elevado a la 3. Hasta ahí estamos todos bien, ¿claros? Ok. Entonces ahora vamos a aplicar el álgebra de funciones, que es que sacar nuestro nuestro factor común, porque vamos a hacer la suma de fracciones, y para hacer la suma de fracciones hay que sacar el factor común. Entonces acá sacamos el factor común. El factor común es el producto del denominador, x por, tengo x al cuadrado más 1 y x al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden que cuando uno saca el denominador común, se toma el múltiplo mayor. Entonces esto es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces empezamos con A. A tiene denominador x. ¿Qué le hace falta? X al cuadrado más 1 al cuadrado. Más, vamos con bx más c. Bx más c tiene x al cuadrado más 1, un solo factor. Entonces, ¿qué le hace falta? Le hace falta la x y el otro x al cuadrado más 1, porque recuerden que ese está elevado al cuadrado. Tengo uno, me falta el otro. Más dx más e, dx más e, que multiplica, tengo x al cuadrado más 1 a la 2. En el denominador, ¿qué le hace falta? Pues la x. Voy a hacer más larga esta. Por tanto, ¿qué es lo que deben ser iguales? Los denominadores ya son iguales, tienen que ser iguales los exponentes. Pero los exponentes no, los numeradores. Qué pena, qué pena. O sea, este tiene que ser igual a todo este. Bueno, ahí se me trata de salir un poquito la x.
estos dos. Es decir, voy a pegar mejor acá la fotico para que quede mejor. Es decir, voy a ordenar el primero, 1 menos x más 2x al cuadrado menos x al cubo, lo ordené del mayor exponente al menor exponente. A, que multiplica x al cuadrado más 1, bx más c que multiplica x por x cuadrado más 1, más bx más e por todo eso por x. ¿Sí? Entonces en la primera parte, en la de la igualdad en la izquierda, es el mismo, simplemente que pues ya por gusto se ordena de mayor exponente al menor. Entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones en una nueva página. Entonces, para que no me quedara tan pesado, yo tengo aquí la primera parte. Entonces, quiere decir que acá miramos a por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, el primer elemento elevado al cuadrado me da x a la 4. ¿Sí? Más 2 veces el primero por el segundo, 2x al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado, 1 al cuadrado 1. Ahora, vamos con b. Bx por x al cuadrado y por x, ¿no? Entonces queda bx por x, x al cubo, por x al cuadrado, x a la 4 acá. Ahora, bx por x y por 1 quedaría x al cuadrado. Ya lo puse con b. Ahora vamos con c. C por x al cuadrado, c por x al cubo. Y c por x por 1, la x solita. Ahora con la b, muy fácil, de x por x, de x al cuadrado y e por x, x. Entonces ahí ya quedó todo resuelto. Vamos a escribir esto mejor. Ax a la 4 más 2ax al cuadrado más a por 1a más bx a la 4 más bx a la 2 más cx a la 3 más cx más bx al cuadrado más x. Ahí ya rompí todos los paréntesis y eso tiene que ser igual a la expresión original, que es la que está a la izquierda, que la voy a volver a anotar. ¿Listo? Entonces empezamos. Vamos a empezar ordenando con las variables más grandes. Entonces la variable más grande con x a la 4. Entonces miramos, x a la 4 aquí a la derecha, x a la 4 aquí a la derecha están estas dos. Miro acá, a la izquierda no hay x a la 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Ecuación 1, que a la izquierda como no hay, pues se supone que es un 0. Ponemos los coeficientes de x a la 4 es a y b. Entonces queda a más b. ¿Sí está clara la primera ecuación? Ecuación 1, llamémosla así. Listo, entonces vamos con el verde ahora. Entonces ahora con x al cubo. Vamos a poner el coeficiente de la izquierda. De la izquierda de x al cubo está menos. Se supone que el coeficiente sería menos 1. Es igual. Entonces vamos a buscar los x al cubo. Aquí está. Eso es igual a c. No hay más, ¿cierto? Ayúdenme ahí mirando. No, no hay más. Esta sería la ecuación 2. Ahora voy a mirar
con fucsia, los coeficientes con x al cuadrado. Entonces a la izquierda está 2 positivo, eso es igual, miramos con x al cuadrado, aquí está 2a, aquí está con x al cuadrado, b positivo más d, y donde más, aquí la d, ¿cierto? Esta, más d. Ayúdenme ahí mirando que no se me vaya a quedar ninguno por fuera. Esta sería la ecuación 2. Ahora vienen las x, solitas las x. Es con azul. Ah, sí, señor, ecuación 3. Muy bien, sí, 3. Sí, porque si no después se nos confunde. Ahora con azul vamos a trabajar las lineales. Entonces aquí está x y ponemos el coeficiente. Menos 1 a la izquierda, igual vamos a buscar x a la derecha. Ah, mira, aquí hay 1, que es c positivo. Y acá con e, más e. Y listo, no me queda más. Esta sería la ecuación 4. Ahora vamos con otro color, con negro. Ecuación 5, que sería para las constantes. Entonces aquí tengo una constante a la izquierda, 1, y a la derecha solo está a. ¿Listo? ¿Quedó entendido cómo armé el sistema de ecuaciones? Listo. Entonces vamos a empezar a resolver. Resolvemos. Entonces hay dos que son inmediatas, que ya sabemos. C, de la ecuación 2, deducimos que C es menos 1. ¿Sí? Miren, la ecuación 2 pues ya está resuelta. De hecho no es ecuación porque esa ya está resuelta. De la ecuación 5 tenemos que A es 1. Tenemos que C es 1 y A es 1. Esa nos la dio de una vez. Entonces podemos coger, yo diría que la ecuación 1, porque esto está igualada a 0, es fácil. Entonces voy a tomar ecuación 1. La ecuación 1 dice A más B igual a 0. Como A es 1, reemplazamos más B, eso es igual a 0. Por tanto, B tiene que ser igual a menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos quién es C, quién es A y quién es B. Nos falta encontrar D y E. Entonces voy a tomar la ecuación 3. ¿Por qué la ecuación 3? Porque dice 2A más B más D. A y B ya lo conocemos. Entonces, 2A más B más D, eso es igual a 2. Entonces, A lo tenemos 2 por A, que es 1, más B, que es menos 1, más D, eso es igual a 2. Resolvemos 2 por 1, 2, menos 1, más D, igual a 2. Por lo tanto, D es igual, 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, D es igual, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Y nos quedaría aquí ecuación 4, resolver y encontrar E. Tengo que C más E es igual a menos 1. Por lo tanto, C, ¿cuánto es? C es que vale menos 1, más E, que es lo que voy a encontrar, es igual a menos 1. Por lo tanto, es igual a menos 1 que está a la izquierda, está restando, pasa a sumar. Eso quiere decir que E es igual a 0. ¿Sí? Revisamos que las cuentas estén completas. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos quién es A, quién es B, quién es C, quién es D y quién es E, los vamos a reemplazar en ¿dónde? En
la importante en este recuadro. Ahí es que vamos a reemplazar. Para no copiar todo eso, voy a ir a la siguiente. No. Nueva página. Copio. Quitarle este azulito. Entonces empezamos. Igual. Dice A sobre X. A, 1. 1 sobre X. Más. Dice B. B menos 1. Entonces, menos 1 por X más C. ¿C quién es? Menos 1. Más menos 1. Sobre X al cuadrado más 1. Más dx más E. Entonces, D1, entonces 1 por X más E es 0, sobre X al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces escribimos eso mejor y nos da 1 sobre X. Ahí como hay 2 con menos, podemos factorizar el menos y dejar el más adentro. Menos X más 1 sobre X al cuadrado más 1 más X, ¿cierto? Porque este no es un D, esto es un 0. Es más 0, pues se va. Sobre X al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la integral que inicialmente era todo esto, ahora es hallar la integral de todo esto. Como estos son sumas y restas de integrales, las podemos separar. Entonces digo acá, integral de 1 sobre X de X menos integral de X más 1 sobre X al cuadrado más 1 de X más integral de X, le corro este de X sobre X al cuadrado más 1 al cuadrado de X. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esta ya es gratis, ¿cierto? No debemos saber de memoria. Esta es inmediata, esto es logaritmo natural de valor absoluto de X, más C, pero lo vamos a dejar hasta el final. Menos esta, tenemos una suma aquí en el numerador. Las sumas en los numeradores sí se pueden separar, entonces esta la vamos a separar en 2. Esta sería igual a la integral de X sobre X al cuadrado más 1. Dice más acá, pero como hay un menos afuera, menos, bueno, el de X que no se me puede ir, ¿no? Menos 1 sobre X al cuadrado más 1 de X. Recordemos que estas dos salen de esta integral. ¿Sí? Por eso le puse el recuadro. Ahora, más, esta si no la separamos, X sobre X al cuadrado más 1, todo al cuadrado de X.
Y vamos a resolver esas integrales. Esta parte en otra hojita para que no nos quede amontonado. Entonces, esta primera, lista. Listo, esta ya está. Perfecta. Vamos a empezar con esta de acá. Vamos a trabajar esta. Entonces esa es con u es igual a x al cuadrado más 1, es una sustitución, un cambio variable, de u es igual a 2x, derivada de 1 es 0, de x. Como tenemos x de x arriba, entonces ¿qué nos toca? De u sobre 2 despejar, de manera que quede aquí x de x. Ahora sí tenemos integral. X de x, mírenlo, es de u medios sobre x al cuadrado más 1, eso es, está acá, eso es u. Entonces, sacando, eso es 1 medio, de u sobre u es logaritmo natural de u. Pero como hay que dar la respuesta en términos de x, logaritmo natural de u, que es x al cuadrado más 1, recuerden poner valor absoluto. Entonces ya tenemos la segunda respuesta. La primera es la negrita. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, aquí se me olvidó una cosita. Y es que tiene un menos antes, ¿no? Entonces menos 1 medio de logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ahora voy a hacer esta con vino tinto. Esta de acá la vamos a hacer con vino tinto. Esta es una inmediata. Me voy a ir aquí a la parte final, que le agregué más cositas. Miren, esta es la inmediata. ¿Sí? Que era la misma que habíamos trabajado acá. Me devuelvo. Esta de acá. Entonces a se escribe a al cuadrado. Vamos a mirar acá donde iba, aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Eso dice 1 sobre a. Como a es 1, pues 1. Logaritmo natural no. Esta es tangente a la menos 1, dice la formulita. Voy a ir acá, tangente a la menos 1 de x sobre a. De x sobre a, pero como a es 1, entonces queda de x. O sea, tangente a la menos 1 de x. ¿Sí? Porque seguimos esta fórmula. Listo. Más. Con verde voy a hacer esta. Esta de acá, con verde. Entonces, esta también sale de una sustitución. Decimos que u es igual a x al cuadrado más 1, de u es igual a 2x, de x, lo mismo, yo tengo aquí x, de 1 medios es igual a x de x, y lo reemplazamos. Entonces me queda integral x de x de 1 medios. U es esto, x al cuadrado más 1, eso es u, pero aquí dice a la 2, entonces quedaría u a la 2. Entonces esto aquí es igual, saco 1 medio, integral de du sobre u a la 2. Esta ya no es logaritmo, porque para que sea logaritmo tiene que ser 1 sobre x solito, pero es de esta forma 1. ¿Cómo? Haciéndole un cambio de variable. Entonces voy a escribir de la siguiente manera. 1 medio integral, en vez de escribirlo así como está,
voy a escribir u a la menos 2 de u, ¿cierto? Es el cambio de variable. Pero no es el cambio de variable, es el cambio de lenguaje. Estoy escribiendo lo mismo, pero en lenguaje manejándole los exponentes, el inverso. Entonces, ¿esto qué me daría? Un medio, y ahora sí aplicamos. U a la menos 2 más 1, menos 1, dividido en menos 1. Y para escribir la respuesta, no la puedo dejar en esos términos, entonces toca pasar u a términos de x. Más por menos da menos 1 medio de u, eso es x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1. Lo podemos escribir así o aplicar la ley de los exponentes, que fue lo que usamos en la integral. Un medio quedaría de x al cuadrado más 1. Entonces ya tenemos la respuesta con las 4 integrales. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, tenemos que la integral de nuestra función es igual a logaritmo natural de x menos 1 medio de logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Aquí en la vino tinto faltó ponerle el menos, miren el menos de acá, menos tangente a la menos 1 de x, que lo tenemos ahí, y menos, aquí me faltó ponerle el menos 1 medio de x al cuadrado más 1 en el denominador, más una constante k, que puede ser k o como yo uso la c. Ahí ya lo tenemos. Entonces ahí quedo paso por paso. Las fracciones parciales, miren que en general es sencillo, lo que pasa es que a veces es largo dependiendo de la integral. Y por último, ¿qué les preparé? Bueno, les dejé una nueva tabla de fórmulas de integración más extensita para que las trabajemos como tablas de integrales inmediatas. Otras integrales que no salgan en esta tabla, ustedes tienen que resolverlas, pues estas ya son inmediatas. Y les voy a dar una estrategia para la integración, eso está en el libro de Stigman. Dice, si es posible, simplifique el integrando. Algunas veces el uso de manipulaciones algebrásticas o identidades trigonométricas pueden simplificar el integrando y hacer obvio el método de integración. Entonces aquí están algunos ejemplos. Esta, por ejemplo. Esta. O mejor dicho, lo que yo llamo coloquialmente hacer maquillaje, cambiar el lenguaje, porque cuando uno lo cambia, a veces dan integrales inmediatas. Si no, si por más que usted le cambie el lenguaje, la integral se hace compleja. Entonces dice que si eso no pasa, entonces vamos a buscar una sustitución. Es decir, vamos a trabajar el primer caso de sustitución. Sustitución normal o cambio de variable. Aquí le llamamos sustitución obvia. Es decir, llama a algo u, deriva ese u, y deriva en este caso u es igual a g de x, deriva g' de x, lo reemplaza y mira a ver si esa integral le quedó más sencilla. Miren así. Para el ejemplo que está ahí, que era el mismo que nosotros usábamos, no con menos, sino con más. Mírenlo acá. Lo usamos tanto en este como en este. Entonces buscamos por sustitución. Y ahí miramos si sale de una o nos toca aplicar fracciones parciales. Tercero, vamos a clasificar. Si con eso salió, listo. Si no, pues pasemos al paso 3. Dice, si los pasos 1 y 2
no conducen a una solución, estamos haciendo las cosas bien, pero pues no nos da una solución, vamos a trabajar funciones trigonométricas. Si las funciones trigonométricas, recuerden que es el método de sustitución usando funciones trigonométricas, que es el método del triangulito, ¿no? Que habían 3 ecuaciones, entonces se remontan a eso. Si no, vamos a trabajar de entrada funciones racionales, si no, integración por partes, miramos radicales, los tipos particulares de radicales que hay, estos de acá, a ver si son de esta forma, que son inmediatas y si salen. ¿Listo? Si no, nada que hacer, vamos a intentar una vez más los primeros pasos, porque a veces la primera es sustitución, luego tiene que aplicar por partes y luego tiene que manipular el integrando para ver si cambiando el lenguaje, como en el primer caso, me sale. ¿Listo? Eso es como la estrategia que se da para la integración, la que nos aconseja nuestro libro de cálculo de Stewart. Por eso en esa estrategia se las di, digamos que a través de todas las clases. Miren que las clases se dieron en orden. ¿Qué damos? Primero se dio, bueno, siempre hay que tratar de mirar si se puede manipular con maquillajes, cambios de lenguaje. Luego yo que expliqué integración por sustitución o cambio variable. Luego que expliqué integración por partes. Luego me detuve a mirar si son fracciones trigonométricas, funciones trigonométricas, aplicar identidades trigonométricas. Luego pasamos a ver sustitución trigonométrica, que es usando los 3 tipos de triángulo. Y por último, fracciones parciales. Es como el, digamos, el orden que uno sigue para poderlas resolver. ¿Listo? Pues digamos que hasta ahí estaba preparado el tema para terminar. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o quieran decir algo del taller que ustedes propongan. ¿No? Bueno, entonces hagamos una cosa, o sea, chicos, ya el parcial en este caso es el fin de semana. Entonces, revisen el taller y el miércoles nos vemos en videoconferencia, o es para resolver ahí sí preguntas del taller. Si ustedes no tienen preguntas, pues no se resuelve nada. ¿Listo? Yo de pronto para el miércoles preparo un ejercicio, así que me parezca a mí interesante, que como para repasar alguna de las integraciones, pero pues es importante que ustedes ya vayan a empezar el taller. ¿Cómo así dice Gifredo que parte teórica? Pues es todo esto. ¿A qué te refieres con parte teórica? Es la temática del primer corte, que es lo que hemos visto. Técnicas de integración, suma de Riemann, de pronto te refieres a que no entran aplicaciones. No, porque el segundo corte son aplicaciones. Ahí sí vamos a ver para qué sirve integrar. Pero pues yo no puedo hacer aplicaciones si ustedes no saben integrar. De pronto sí que va a entrar. Voy a crear nueva página que les ponga ahí en la integral. Bueno, no invento unas facilitas. De x al cuadrado de x de 0 a 1, por ejemplo. Entonces, esa sería x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 1, el segundo teorema fundamental del cálculo, que sería 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. O sea, eso que es igual a 1/3, porque esto se hace 0. Es como sería lo único. Pero no vamos a hacer ninguna aplicación, pues porque ese no es el objetivo de este primer capítulo. Este primer capítulo es solamente que ustedes sepan integrar.
Ya el segundo sí nos vamos a meter con área entre dos curvas, con volúmenes por el método de rebanadas y de cascarones cilíndricos. Vamos a trabajar longitud de arco, área de una superficie de revolución. Bueno, los otros temas, creo que se me escapa un temita, pero aquí solo lo teórico. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche y que descansen.